Buenas tardes, profe. Hola, Eduardo, ¿cómo vas? Bien, sí, señor. ¿Cómo va el temita? ¿Ya organizado? ¿Cómo le fue en su viaje? Bien, profe. Gracias a Dios. Bueno, hola, prendan cámaras. Hola, Jennifer. Profe, ¿cómo está, profe? Buenas tardes. ¿Cómo vas? ¿Dónde anda metida? Profe, no, profe, ando súper ocupada aquí en la empresa, profe. ¿Y qué pasó el sábado? También estuvo enredada. Profe, es que estoy en auditoría, pues yo sé que no es una excusa, porque pues antes me favorece más a mí este semillero, pero es que ahorita estoy en auditorías de estos días, bueno, estas semanitas he estado en auditoría y no he tenido tiempo, profe, de nada. ¿Y entonces? Profe, no, pues por lo menos ahorita me toca una reunión y pues será cuando salga a poder ingresar a la clase, profe. Pero yo he trabajado en lo ¿Pero que... has trabajado? En lo Ya. que sí, profe, ya estoy redactando. Seguí su consejo, conseguí una persona que me ayuda a redactar y sí, he seguido investigando. Bueno, Flaca, vaya trabaje que está más enredada y vaya trabaje y entonces nos vemos después. Yo me quedo aquí con él, ¿vale? Gracias, profe, permiso. Ok, chao pues. ¿Qué hubo, Eduardo? Está tomando póker que parece un Papá Noel. Se ve toda rara la imagen. Sí, no sé qué le pasa a la cámara, profe. ¿Cómo? Bueno, bien. Acá. Ay, no. Córrase para atrás un poquito. Ahí tal vez, no. Bueno, eso parece un Papá Noel, pero bueno. Cuénteme, Eduardo, ¿cómo es el tema suyo? Y ahora sí, lo que hicimos el sábado, pues usted estaba de viaje y no veo que había como mucha cosa. ¿Qué pasó con el tema de política monetaria? Profe, yo voy avanzando y ya pues voy en los objetivos. ¿Tiene algo para mostrarme? Sí, señor. Bueno, hágale pues. Compartir. Ahí ve, profe. Sí, señor. Política monetaria desde la presidencia de Carlos Lleras Restrepo hasta la presidencia de Juan Manuel Santos, 2018. Política monetaria. Ese sería como el título, profe, que yo dejé. Dejémosle la posibilidad de colocar alguna otra opción muy similar, pero con otras palabritas, ¿vale? No sé, modificar un poco el título. Sí, es que está plano. Política monetaria desde tal, años tal y tal. Comportamiento de la política monetaria del 66 al 2018. Análisis de la política monetaria del gobierno de Carlos Lleras Restrepo al segundo periodo de Juan Manuel Santos. O sea, darle como un poco más contexto y no como tan plano, ¿vale? Podría Listo, llegar a profe. ser, serio, es una idea. Listo, déjame ver qué aparece más abajo. Acá pues está el resumen ejecutivo que nos pide ahí en el... La intención de esta investigación es detallar desde una perspectiva crítica transformaciones de política monetaria que la política monetaria ha tenido desde el 66 con la presidencia a cargo de Carlos Lleras Restrepo hasta el 2018 con el expresidente Juan Manuel Santos. Hasta con el yo tengo entendido que a los que fueron presidentes ya se les dice, todavía se les dice presidentes, pero eso es para revisar un tema de norma, no más. De Juan Manuel Santos. Para ello se analizarán los 13 planes de desarrollo que enmarcaron esos periodos a lo largo de 52 años y 11 presidencias. Ese trabajo que se presenta como opción de grado ofrecerá en primer lugar un estado del arte en donde se relacionarán todos los estudios, artículos y proyectos relacionados con el tema a lo largo de los últimos 20 años. Déjame ver más. Ya va. En la parte central del documento se darán a conocer las teorías económicas que respaldan la política monetaria, junto con el marco legal en que se desglosan las normas, leyes y decretos que permiten que esta política se desarrolle. Usted no me ha mostrado nada de esto, ¿cierto o no? No, profe. Ok.
En el capítulo tercero se explicará la metodología de investigación y se harán con los resultados obtenidos a lo largo del proceso para finalmente poder concluir con una perspectiva profesional. En espera de cautivar la atención del lector, que habla carreta usted, a lo largo de esta recopilación, pues ha estado llevada a cabo, a ver, se espera cautivar la atención del lector, a lo largo de esta recopilación, pues ha sido llevada a cabo. Por lo que hay desde pues ha sido llevada a cabo en amarillo. Y mejor lee ese pedacito. ¿Solo esto llevado a cabo? Sí. Con el respaldo de los semilleros de investigación, perfecto. Hay como que mejorarle algo en la reacción a ese pedacito. Eso, así, muy bien. Listo, muéstrame el siguiente. Y acá pues digamos está en tercero la tabla de contenido. Muy bien, muy bien. Y acá Capítulo. la introducción como tal. Muy bien. ¿Qué pasó con su compañera? Ella me dijo que no podía, ¿cierto o no? ¿O sí? No, creo que quedaron para el sábado, profe. Para el sábado, ok. Es primordial saber que la política monetaria en Colombia tiene como objetivo mantener una tasa de inflación baja y estable. ¿Cuál es tu tema, Eduardo? Política monetaria, ¿cierto? Políticas monetarias. Sí. Perfecto. ¿Y qué es política monetaria? Pues las políticas son las políticas monetarias, pues digamos todo lo que he investigado, son las políticas que sacan en el país como para mantener el tema de la inflación baja y estable. ¿Pero que saca quién? Digamos que eso más que todo lo hace el Banco de la República, profe. Perfecto, pero también hay que identificar que el gobierno también hace algunas características con operaciones de mercado abierto y con otras características, entonces es importante pues que se pueda colocar eso. ¿Listo? Esa sería como una buena idea. ¿Listo? Profe, ¿me repite? Qué pena. Es importante que identifiquemos también para que coloque dentro de ese, si es solo lo que usted me dice, también no solo son políticas del Banco de la República, sino también hay políticas gubernamentales. ¿Listo? Para que lo tenga en cuenta. Es primordial saber que la política monetaria en Colombia tiene como objetivo mantener una tasa de inflación baja y estable y alcanzar el máximo nivel sostenible del producto y del empleo. Esa puede llegar a ser una política, pero eso no es solo responsabilidad del Banco de la República, ¿vale? Ok, profe. Y contribuye a mejorar el bienestar de la población. Ese primer párrafo de la introducción es redacción suya, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Muy bien. Para lograr... Pues mía, la verdad me está ayudando mi hermana, la redacción, que ella es como buena también para eso, ella me corrige algunas cosas. No, está bien. Ahora, esto ya, si está buscando ayuda, ya no lo diga, ¿cierto? Sino ya lo viene desarrollando, porque esta vaina está siendo grabada. Entonces el tema no, el título lo recibe usted. Entonces sí, lo estoy manejando ya, pero si tiene un asesor, entonces lo manejamos por otro lado, con su hermana. ¿Listo? Okay. Pero lo sacaron de revistas de investigación, excelente. Para lograr sus objetivos, el Banco de la República sigue un esquema de inflación objetivo en un régimen de tipo de cambio flexible. A ver, para lograr sus objetivos, el Banco de la República sigue un esquema de inflación objetivo en un régimen de tipo de cambio flexible. Bajo este esquema, las acciones de política monetaria están encaminadas a que la inflación futura se sitúe en una meta fijada en el horizonte de política. En Colombia, dicha meta fue fijada por la Junta Directiva del Banco de la República en 3% con un margen admisible de desviación del 1% porcentual. Aquí tengo una duda. Ese párrafo está bien, pero la premisa es del 66 al 18. ¿Ese 3% de qué año es? Ay, profe, yo lo leí en un actual, profe. Pero muy... No, pues no voy a suponer bien, sino en la actualidad. Lo que pasa es que la investigación sí va hasta el 18 porque estoy hablando del 21. ¿Ya? O puede colocarlo como un ejemplo. Póngale amarillo a todo ese párrafo. No está mal. El tema es identificar cuál es el año de referencia. ¿En todo esto? Sí, señor. Repito, no está mal. Tal vez
para entrar en contexto, como es una introducción, para entrar en contexto, ¿cierto? El Banco de la República, solo estoy dando un ejemplo, ¿cierto? Para lograr los objetivos, el Banco de la República sigue un esquema de inflación objetivo inflación objetivo en un régimen de tipo de cambio flexible. Bajo este esquema, las acciones de política monetaria están encaminadas a que la inflación futura se sitúe en una meta fijada en el horizonte de política, ¿cierto? En Colombia, en la actualidad o para el año tal, ¿cierto? O, por ejemplo, y da unas características, porque el 3% es lo que está pasando en este momento, pero la investigación va hasta el 2018, entonces ahí puede generarse algún tipo de inquietud. Déjelo así y arguméntelo con la hermana y se puede mirar alguna característica o simplemente analícelo, Edward. Yo no voy a hablar de su hermana, sino voy a hablar naturalmente de usted. Esta meta se refiere a la inflación de precios al consumidor, que se mide estadísticamente como la variación anual del índice de precios al consumidor IPC. Se refiere a la inflación de precios al consumidor. Índice de precios. Revise ese párrafo, ¿vale? Déjame ver el siguiente, pero va muy bien, pero revise eso. Ok. Con el objetivo de alcanzar la meta de inflación, el Banco de la República fija la tasa de interés de referencia, también conocida como la tasa de interés de política monetaria o de intervención. El banco ajusta la oferta de dinero para garantizar que el indicador bancario de referencia IBR a un día esté cerca de la tasa de interés de política monetaria. Los cambios en la tasa de referencia afectan la inflación y el crecimiento a corto plazo a través de los distintos mecanismos de transmisión. ¿Listo? Se ve bien. La flexibilidad de tipo de cambio que acompaña el esquema de inflación objetivo tiene dos objetivos. La flexibilidad de tipo de cambio que acompaña el esquema de inflación objetivo tiene dos objetivos. ¿Cómo lo decimos mejor? Es que habla de inflación objetivo y a los segunditos me habla de objetivos. Sí. Yo sé que la inflación se llama objetivo, pero bueno, póngale amarillo inflación objetivo y amarillo los objetivos. Primero, le permite al Banco de la República tener una política monetaria independiente que tenga en cuenta la situación de la economía colombiana y que le posibilita cumplir con sus funciones constitucionales. Segundo, la tasa de cambio flexible suaviza el efecto de los choques externos como variaciones en el precio internacional del petróleo. Variaciones como en el precio. Podría tener sobre la economía. Ok, espérame un segundo, Edu. Regálame un segundo. Ok. Como variaciones en el precio internacional del petróleo que podrían tener sobre la economía. Colócale ahí, Edward. A ver, el texto, ¿me oye? Sí. Hola. Sí, profe, sí, lo escucho. Pero es que, permítame decir, voy a sacar esto. Listo, profe. Está peleando el perro. Sí, señor. A ver, está claro lo que quiere decir yo que te diría, también colócalo en amarillo, el contexto está, ¿cierto?
Tal vez le faltó, no sé si tiempo o algo. Desde la flexibilidad hasta podrían tener sobre la economía, colócalo en amarillo. La idea está, pero mejórale un toquecito a la redacción. Ok. ¿Listo? Para que tenga como más tiempo organizarlo. Yo creería que tenemos clase el sábado y de ahí no tenemos clase sino hasta el siguiente miércoles porque voy a estar de viaje y voy a darles tiempo para que esto mejore de una manera importantísima. ¿Listo? Bueno, Que yo listo, no voy a profe. estar en Bogotá como desde el, ¿qué será? Martes, miércoles, como hasta el miércoles de la otra semana. Entonces les voy a dar todo ese poconón de días para que argumentemos y estructuremos esto. ¿Listo? Muy bien. Planteamiento del problema. La política monetaria afecta directamente a la economía colombiana. Espera que se conectó Esmeralda. La política monetaria afecta directamente a la economía colombiana. Cuando el Banco de la República modifica la tasa de interés, pone en marcha una serie de fuerzas que con cierto plazo afectan las tasas de interés de mercado a diferentes plazos. Con cierto plazo. La política monetaria afecta directamente a la economía colombiana. Cuando el Banco de la República modifica las tasas de interés, pone en marcha una serie de fuerzas. Hola, flaca. Buenas tardes, profe. ¿Cómo vas? Saluda a Edward, por favor. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, Bien, Esmeralda, ¿cómo está? muy Bien, bien. bien. Con cierto plazo afectan las tasas de interés del mercado a diferentes plazos. La tasa de cambio y las expectativas de inflación, variables que a su turno influyen sobre el costo del crédito, las decisiones del gasto de producción, los empleos de los agentes, la tasa de cambio de precios de los activos, la tasa de inflación. Colócale por favor amarillo a con cierto plazo. Arriba. Ahí. Ya. Relájese. ¿Hasta acá? No. Solo con cierto. Quita todo ese amarillo y solo con cierto plazo, solo ese pedacito. Ah, ok. Perdón un segundo. Con cierto plazo y abajo dice afecta las tasas de interés en el mercado y coloca a diferentes plazos también en amarillo. No, pero márcale bloque primero. Eso. Muy bien. ¿Qué es lo que quiero? O sea, más bien te vuelvo la pregunta. ¿Qué es lo que quieres decir ahí? Profe, digamos que yo ya estaba tratando de decir que de acuerdo al costo de los créditos, bueno, digamos que a todas estas variables que saca el Banco de la República, pues en sí nos afecta a la economía colombiana. Más o menos fue lo que quise decir. Hay que identificar, a ver, hay un personaje, menos mal lo estás grabando para que lo tengas en cuenta. Hay un personaje que se llama Adam Smith, ¿cierto? Adam Smith, no, estoy confundiéndolo. Olvídese Adam Smith. Estoy hablando de John Maynard Keynes, ¿cierto? Política keynesiana, que es la que estructura el Banco de la República. ¿Por qué le dice colocar en amarillo con cierto plazo y a diferentes plazos? Porque es cierto que si el Banco de la República incrementa las tasas de interés, ¿cierto? ¿Qué hacen los bancos comerciales? Incrementan sus tasas de interés y para que a Edward, Esmeralda y Alejandro les cueste trabajo ir a pedir un crédito porque nos sale muy caro. ¿Qué estoy haciendo? Quitándole la plata a la gente. Si Esmeralda no tiene plata para comprar tomates a 2.000, pues el de la tienda no se los puede vender a 2.000.
Entonces Esmeralda le dice de la tienda 1.500 y si él no baja el precio, pues pierde el producto. ¿Cómo se llama eso? Control de inflación, control de precios. Entonces, cuando arregles el parrafito de arriba y el otro y leas este, ¿cierto? Vas a organizar muy bien lo que significa con cierto plazo y a diferentes plazos, que yo creería que puede ser a corto y a largo plazo, o los dos a corto plazo. ¿Listo? Para que mejore la redacción, porque el resto suena bien. Mira lo que dice acá. La política monetaria afecta directamente a la economía colombiana. Cuando el Banco de la República modifica la tasa de interés, pone en marcha una serie de fuerzas que con cierto plazo afectan las tasas de interés del mercado a diferentes plazos. Entonces puede llegar a corto y a largo plazo. La tasa de cambio y las expectativas de inflación, variables que a su turno influyen sobre el costo del crédito, que era lo que hablamos ahorita, las decisiones de gasto, producción y empleo de los agentes, la tasa de cambio y los precios de los activos y la tasa de inflación. Listo, era lo que te decía. Si yo lo hago a largo plazo, voy a generar un efecto funesto para la economía. Si lo hago a corto plazo, que es a menos de un año, para el ejemplo tiene que ser medido cada mes, que es lo que hace el Banco de la República, podría generar una acción un poco más interesante. ¿Listo? Eso queda grabado ahí para que lo puedas tener en contexto. ¿Listo? El proceso a través del cual las decisiones de política monetaria afectan las distintas variables económicas recibe el nombre de mecanismo de transmisión, el cual finalmente debe conducir a un resultado de crecimiento de inflación. Muy bien. Es por esto que el banco evalúa el efecto de la política monetaria sobre la economía a través de los distintos mecanismos de transmisión y se mantiene atento a introducir los cambios necesarios en su política de manera que se logren alcanzar las metas propuestas. Mire lo importante que estás colocando acá, Edward. Ese párrafo está muy bien porque me estás hablando que se logren alcanzar las metas, pero no me estás hablando del 3% que es para el 2021, cuando estamos hablando del 2018 hacia atrás. ¿Sí me entiendes? Sí, señor. Para que lo tengas en contexto. Ahora no está mal, simplemente es un tema de organización. Veo que encontró bastante información, que lo está como encaminando, ¿cierto? Pero le ha faltado como tiempo. Así lo noto. Sí, un poco, Así profe, lo la noto. verdad. Listo, muy bien. Formulación del problema. ¿Cuáles han sido los cambios más importantes de política monetaria que ha tenido el país a lo largo del periodo que comprende? Mire, Eduard, que me gusta más la formulación del problema que el título. ¿El título? ¿Te acuerdas que le dije que al título vamos a cambiarle unas cositas? Entonces suena bien, porque la formulación suena chévere. No es simplemente decir política económica, presidencia tal, sino lo que yo te decía anteriormente. Entonces busquemos cambiar un poquitico el título que sea concordante con esta formulación que se ve bien. ¿Cuáles han sido los cambios más importantes de la política monetaria que ha tenido el país a lo largo del periodo que se comprende? Está excelente, muy bien. Inclusive, voy a decir una tontería, aunque eso lo define usted y su almohada. No sé si este sea el título y cambie la pregunta de formulación. No sé si este pueda llegar a ser el título, pero lo vas manejando ahí de alguna manera que se ve bien, ¿vale? Bueno, profe. Listo, Eduardo, muy bien. Justificación. Es realmente indispensable promover una política monetaria eficiente, ya que así se logra una inflación baja, lo que promueve el uso eficiente de los recursos productivos. Además, se disminuye la incertidumbre y se da más certeza sobre el rendimiento futuro de la inversión. Muy bien. Se ha observado que las economías con alta inflación padecen de una inflación. ¿Ves que dice inflación y después dicen 3 pala y otra vez inflación? ¿Lo notas? Sí, señor. Entonces colócale ahí inflación en amarillito para que lo tengas en cuenta. Esto... Y después dice padecen una inflación. No veo. Parece una inflación con... Ah, sí. A la mayor incertidumbre que pueda afectar negativamente la rentabilidad esperada de la inversión y por tanto el crecimiento en el largo plazo. Una incertidumbre elevada implica también que los precios relativos pierden su contenido informativo sobre la escasez o abundancia relativa de bienes y factores en la economía. Esto impide una asignación eficiente de los recursos y en consecuencia disminuye el crecimiento económico. Muy bien, simplemente es un temita. Resalto que tal vez fue por la velocidad, la premura del tiempo. Muy bien. Ahora, Eduard, que se modifique un párrafo arriba
no es, y que no haya modificaciones, el de abajo es de releer lo que se le pueden hacer modificaciones, ¿vale? Sí, profe. Listo. Cuando la política monetaria falla, los asalariados y las personas jubiladas tienen menos mecanismos para proteger sus ingresos de una erosión inflacionaria. Entre menor sea el ingreso de las personas, es más probable que tengan menos mecanismos de defensa contra la inflación, como ahorros o propiedades inmuebles. Podría llegar a ser como ahorros o bienes inmuebles y no propiedades inmuebles. Ok, a ver, pues. Listo, por esta razón una inflación creciente significa una redistribución del ingreso en contra de la población más pobre y por estas razones se hace más viable aún llevar a cabo este desarrollo documental que promueve una política monetaria equilibrada a favor de la economía, resaltando los fracasos y las victorias a lo largo de periodos estudiados, porque una buena estudiados, creo que entre estudiados y porque falta una coma. Y las victorias a lo largo de los periodos estudiados, coma. De los precios, coma. Porque una buena política monetaria garantiza un indicador de estabilidad macroeconómica que contribuye que las personas y las empresas tomen decisiones de inversión con confianza, además de evitar redistribuciones arbitrarias del ingreso y la riqueza, especialmente contra la población más pobre. Bueno, bien, todos esos términos que vas agregando en tu investigación los vas a colocar en el... Espera que se me olvidó una hojita. En el marco conceptual, ¿vale? Ok. Listo. Objetivos: conocer la política monetaria en Colombia desde el año 66 al 2018. Conocer la política monetaria. Documentar los artículos más relevantes referentes a la política monetaria, determinar los resultados de cada periodo presidencial respecto a políticas monetarias, presentar los rasgos más importantes de la historia monetaria en Colombia. Puedes colocar ahí por periodo presidencial. Acá, por periodo presidencial. Sí, puede ser. Plantear soluciones para la problemática actual. Plantear soluciones para la problemática actual. Ese no me gusta mucho. Pero no lo quites, déjalo en amarillo. No lo pongas en amarillo, ponlo como en rojo. A ver si lo podemos dejar. Generar conclusiones eficientes. A ver, cuando me hablas de la problemática actual, ¿a qué te refieres con eso? Pues, y yo estaba como mirando, o sea, el problema actual, es decir, como mirar a ver qué problemas actualmente hay en la actualidad. Pero es que digamos que sí, creo que ahorita yo solo estamos trabajando hasta Juan Manuel Santos y no estamos trabajando en la actualidad. Pero Entonces, no está mal dejarlo planteado y de pronto sí dejarlo planteado aquí y de pronto hablar de unas conclusiones, ¿cierto? Para decir que en la actualidad, porque como es igual va a tener fecha de tesis, ¿cierto? Podemos dar una conclusión de la realidad. Por eso es importante que dejémoslo planteado, a ver si nos puede servir de algo, si no al final simplemente lo que hacemos es quitarlo. Pero ponle letra negra porque le colocaste fondo rojo y letra roja. Centro. Ah, ok, listo. Sí. Listo, plantear sobre. Entonces dejémoslo ahí como pendiente y tú me acuerdas cómo va siendo el tema. Igual, Edward, lo que le decía a todo el mundo, me dejas en amarillo lo que está en amarillo. En la siguiente clase, lo de amarillo me muestras la modificación y cuando yo te digo que está listo, quitas ese amarillo y borras ese texto para que continuemos con el tema, ¿vale? Ok, profe. Bien. Esmeralda, si ves que Edward asusta, parece un Papá Noel. Sí, profe, lo estaba mirando. Muy bien. Generar conclusiones. Muy bien. Generar conclusiones eficientes. Generar conclusiones eficientes acorde a los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y la investigación.
¿Tú qué estudias? ¿Administración? Hola. ¿Me oyen? Sí, profe. Administración. Administración. Ah, es que mi internet es inestable. Espera, yo conecto esta cosita. Me empezó a molestar este. Generar conclusiones eficientes acorde a los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de administración de empresas. Y le quitas el resto. ¿Y borro lo de investigación, profe? Sí, puede ser. Ahora, lo que yo les digo, Eduardo, es simplemente una recomendación. Si quieres dejar la investigación, va. Simplemente voy como colocando características, ¿vale? Ok, profe. Listo, muy bien. Y hasta ahí voy, profe. Ah, pero está colgado, compadre. Bueno, bien, Eduardo, voy a valorar. Sé que estaba colgado, sé que usted me dijo algo en su viaje, que usted estaba almorzando mondongo y no sé qué estaba ahí tomando fría en ese viaje. Pero el tema es, póngase el día, déle una reestructuración, organícelo, va bien. Lo que digo, claramente vamos a hacer clase el sábado en este mismo horario y seguramente les voy a dar ahí como unos 10 días, pero tendremos que hacer clase más larga por lo que te digo, Eduardo, voy a estar de viaje. Entonces de pronto nos reuniremos, la última será este sábado, este sábado, y la siguiente será el próximo, no el miércoles siguiente, sino el otro, para darles toda esa semana, ¿cierto? Que se pongan a organizar y a estructurar todo ese tipo de modificaciones. Entonces, pero no se vayan a poner a hacerlo a última hora, porque ya simplemente evoluciono con esto y sigo trabajando, ¿vale? Bueno, Para que lo profe. tengan en mente. Entonces, péguele duro a esa vaina. Sería ideal que nos siguieras acompañando a ver cómo le va a Esmeralda, ¿vale? Vale, profe. Claro que sí. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Muy bien. Hola, flaca. Esmeralda no nos para ni 5 de bola. Profe, sí, realidad que... Profe, ¿usted se acuerda, profe, que íbamos a ir a revisar el estado del arte? Ah, carajo, como que sí, yo lo tengo. Entonces, espere, yo miro. Sí, profe. Flaca, y ahora no la encuentro. No, profe, ¿será que se lo vuelvo a enviar, profe? Espérame un segundo. Por el WhatsApp, profe, se lo había enviado. Sí, pero es que no... Ah, ya te vi, mentiras. Mentira, ya lo vi. Tienes como unos colorcitos en la foto, ¿cierto? Como unas Sí, florecitas. sí, con una pintura, profe. Ok. Espera que está cargando. Listo, profe. Edward, para que te hagas una idea, ya Esmeralda pues ha tenido un avance importante en el resumen ejecutivo. Tú tienes algo muy similar ahí, tablas de contenido, la introducción. Flaca, esto ya se hicieron correcciones en lo que está en amarillo, ¿cierto? Sí, profe, ya, faltan es corregir las correcciones que son como 4 nomás, profe, en total. Perfecto. Entonces mira, Edward, que yo le hacía modificaciones en este párrafo, por ejemplo, ¿cierto? Y me lo organizaba en el de abajo inmediatamente. Eso es lo que vamos a manejar nosotros. Cuando ya te diga que está aprobado, borras lo que está en amarillo y vamos dejando el documento como tal. ¿Listo? Ok, perfecto. Objetivos.
Analizar el impacto. Espera, yo miro una cosa aquí. Rápidamente me devuelvo. Listo, El profe. título es Impacto de la política fiscal. A ver, es el similar, digamos, al tuyo, Edward. Creo que ella me colocó política fiscal Colombia 76-18. Metámosle un impacto, metámosle alguna cosa así parecida para cambiar el título y que se me haga más interesante para leer. Ok. Fórmula, espero yo sí miro una cosita aquí. ¿Cuál fue el impacto que tuvo el respecto de lo establecido en los periodos comprendidos? Muy bien. Analizar el impacto de la política fiscal. Marco de referencia, estado del arte. Entonces, a partir de aquí, vamos a colocar como horarios, o si la gente quiere entrar, porque aquí nos vamos a demorar pues un buen pedazo, pero para que lo tengan en mente. El estado del arte es la recopilación, como aparece en la página de la universidad, ¿cierto? Y lo que significa un estado del arte es recopilar todo tipo de información, otras tesis, revistas, libros, todo lo que tenga referencia a lo que está pasando, ¿cierto? Sobre esa misma base del estado del arte y los programas que maneja no solo el profesor Alejandro, sino las universidades, es donde identifica uno si va a haber plagio o no, que es como la estructura del parafraseo, de utilizar las normas APA y todas esas características para que lo podamos como estructurar. Para analizar el impacto que tuvo la política fiscal entre los periodos 66 a 18 y así darle cumplimiento al objetivo principal de esta investigación, es necesario hacer un recorrido por 11 presidencias. Es mejor colocar como 11 periodos presidenciales, ¿cierto? Listo. Y 13 planes de desarrollo que enmarcaron dicho periodo. Ahí sería importante de pronto resaltar por qué 11 presidencias y 13 planes, donde vamos a identificar que para el gobierno de Uribe, fecha tal, primer periodo, de fecha tal, segundo, y para Juan Manuel Santos, primer periodo, segundo periodo. ¿Para qué? Para hacer la relevancia. Nosotros lo conocemos, Esmeralda de igual, porque vivimos acá. Pero si hacemos un estudio en Perú de lo que pasa en Colombia, pues va a quedar un poquito coja la información. ¿Vale? Listo, profe. Listo, muy bien. Referente a la política fiscal en la administración de Gerard Restrepo 6670, se encuentra que la estrategia fiscal que se adoptó estuvo inspirada en alguna medida por la misión Taylor. Se fundamentó en dos áreas principales, la lucha contra la evasión y la adopción del régimen de retención en la fuente. ¿Y quién es Taylor? Profe, Taylor, un economista, profe. No, en serio, profe. Bien. Profe, Yo creo que si lo miramos como, ojo pues que aquí hay una pregunta, ¿cuáles son los padres de la administración, niños? los padres de la administración son, profe. Taylor y Fayol. Taylor y Fayol. Entonces la pregunta, Esmeralda, ¿ese Taylor se refiere a ese Taylor de administración o es un economista Taylor? ¿A qué me refiero con eso? Para evitar que un bojote como Alejandro Escobar la fastidie o fastidia a Edward, pongamos entre paréntesis economista tal y ponemos una versioncita del personaje y nos curamos en salud. Listo, Porque profe. yo creo que este Taylor tal vez no sea el mismo Taylor de los padres de la administración. Porque ese Taylor era en 1800 y algo. Aquí estamos hablando de 1970. Entonces, cuidado, señores, que ustedes propenden enredar a un man como este o a un jurado como este y se les convierte en un boomerang y los empieza a atacar de una manera maravillosa. Por eso los voy a preparar perfecto. ¿Clarísimo, flaca? Listo, profe. Yo sé que Muchas usted es gracias. muy, muy carretuda y Edward es muy carretudo. Se me van por las ramas y termino fastidiándolos o el jurado los termina atacando. Cuidado pues con eso, ¿listo? Tienes razón, profe. Listo, mire la pantalla y Alejandro Escobar, no tengo nada que ver con Pablo. Sí, señor. ¿Listo? Muy bien. Listo. Entonces, colócale ahí el Taylor para que se identifiquen quién es el man o qué pasó o cómo fue la carreta o se habla un poquitico de él y más adelante lo retoman cuando hablemos de marco contextual, marco conceptual y marco teórico. ¿Listo? Se fundamentó en dos áreas principales, la lucha contra la evasión y la adopción del régimen de retención en la fuente, antes que en nuevos impuestos o en el control del gasto público. Las normas contra la evasión se crearon mediante el decreto 136667, expedido el último día de vigencia de las facultades de emergencia fundamentada por la ley 2867. Toda esa carreta de leyes la llevan al marco legal
que aquí dice que es opcional, pero para mí todos son obligatorios dentro de la investigación, y ahí me explica qué dijo esa vaina. Listo, profe. Las normas incluyeron aspectos como la repatriación de capitales, el control de las utilidades de enajenación de activos. Ahí enajenación es otra palabra que puedo utilizar, que es quitar los bienes a las personas. La no deducibilidad de ingresos